Hoy les voy a hablar de este cuadro de Andrea del Sarto, también conocida como la Madonna de la Scala. La pintó para un banquero, el banquero Jacopi de Florencia, estuvo en la colección del duque de Mantua, estuvo también en la colección de Carlos I de Inglaterra, donde la compró el coronel Wheaton. De él pasó también al marqués de Haro, que se la regaló a Felipe IV, y Velázquez la colocó en la sacristía del Escorial y está en el Museo del Prado desde 1819. Creo que es la gran obra maestra de Andrea del Sarto. Es un pintor que tiene una calidad muy alta desde sus primeras obras, pero también fue un pintor muy irregular, dejó muchos cuadros inacabados. Junto a la Madonna de las Arpías, yo diría que esta es su mejor obra. Andrea del Sarto estuvo también en la corte de Francisco I entre 1518 y 19, en el momento en el que Leonardo estaba allí, y él trabaja en Florencia rodeado de grandes genios. Tuvo que convivir con Leonardo, con Miguel Ángel, Fra Bartolomeo. En Venecia están trabajando también, un poco antes está Giorgione, Tiziano, o sea, vivió en una época de auténticos gigantes y se midió con ellos. Si nos fijamos en las obras de Andrea del Sarto, es verdad que nos están remitiendo a muchos modos de trabajar, no tanto de los florentinos como sí de los venecianos. Es un momento en el que hay un cambio en la pintura. Se había producido un primer cambio en la pintura florentina a principios del siglo XV, en el que ya se intenta integrar el hombre con su entorno. En ese momento se recurre más a la perspectiva, pero un siglo después lo que hacen es recuperar más el concepto del pasado de un entorno carente de líneas nítidas, un entorno que envuelve a las formas. Es un concepto más veneciano, pero sí vemos que hay pintores florentinos que están aceptando o acatando este concepto porque les viene muy bien para representar lo que ellos quieren representar. En esta obra lo que podemos ver, yo ya les enseñaré, es un proceso de trabajo que Petrarca ya había definido, que era el pintor sin errores. Cuando vemos el dibujo subyacente pensamos, no es un pintor sin errores, puesto que vemos la gran cantidad de cambios, dudas y rectificaciones que hace durante el proceso creativo. Sin embargo, Petrarca lo que dice cuando habla de los procesos creativos sin errores no es que durante el proceso no se produzcan, sino que dan lugar a una imagen perfecta, a una imagen en superficie sin errores, que realmente yo creo que es lo que estamos viendo en esta obra. Ellos también lo relacionan con el concepto de dificultad, que no es lo que se puede entender como representar cuerpos en posturas muy forzadas o en actitudes difíciles, sino en el arte de esconder el arte, que es el concepto ciceroniano de cancellare. Todo ese proceso que nos ha llevado a hacer una obra maestra lo hemos escondido de manera que parezca que no nos ha costado nada, que ha sido muy fácil hacerlo, que es lo que luego Castiglione define como sprechatura. Vemos que Andrea del Sarto le dio muchos problemas este cuadro. Trabajaba con cartones, dibujos de la composición que luego traspasaba. Él además trabajaba con cartones parciales de figuras. En este momento tenemos 4 figuras de la Virgen y 2 del Niño, que las reutilizan otros cuadros. Lo que vemos en el dibujo subyacente y no vemos en superficie, sí lo vemos en la superficie de otros cuadros en los que estaba trabajando en este momento. De manera que da la impresión de que él tiene 3 cuadros empezados y va ensayando distintas soluciones para ver cuál funciona mejor. Andrea del Sarto lo que hace es estudiar sobre todo los movimientos y las actitudes y también cierta desmaterialización de las formas y de los contornos. La naturaleza no tiene contornos nítidos. Bocchi, cuando habla del arte de Andrea del Sarto, lo define muy bien diciendo que las formas en sus cuadros se comunican unas con otras, que muchas veces no sabemos dónde termina una y dónde empieza la otra. Hay que acercarse para verlo porque de lejos sí nos da una imagen mucho más integrada, pero si nos fijamos en las manos de la Virgen, en el Niño, en su rostro, realmente no hay unos perfiles perfectamente definidos. Vemos en la superficie, sobre todo en el cuerpo del niño, hay unas sombras grisáceas que envuelven toda la figura, que son sombras grisáceas por todo el cuadro, no están pintadas encima, sino que vienen de abajo, que es lo que veíamos en el dibujo. Él, una vez que tenía dibujado pues, este caos de líneas que vemos, lo que hacía era utilizar lo que Cennino Cennini llama un acuarelo de inchiostro,
que eran unas aguadas que al principio pensábamos que eran de un solo color, que eran grisáceas, luego hemos ido viendo que tienen entre un color pardo y un color negro y juega con ellas para crear sombras o más oscuras o más cálidas o más frías. Él las aplica por una parte para distribuir las sombras y las luces, por otra parte para ordenar todo ese caos que tiene en un momento determinado y poder definir una imagen más concreta sobre la que poder trabajar, y las utiliza también para borrar. En el rostro del ángel hemos visto que tenía unas pinceladas borrando un primer perfil, pero luego él las utiliza para dar vibración, no las oculta, para que nos dé la sensación de que esas carnes están vibrando, de que los brazos, si nos fijamos en el brazo del niño, que la reflectografía infrarroja vemos que lo ha movido de posición, eso lo deja un poquito en superficie y da la sensación de un poco de secuencia, que es lo que hemos visto otras veces también en Tintoretto. Pintores que esas secuencias de trabajo las utilizan en superficie para dar relieve. Vasari fue alumno suyo y dice de él que pasaba muchísimo tiempo estudiando los cartones que se exponían en la Sala del Papa, allí en Florencia, los cartones que habían hecho Miguel Ángel para la batalla de Cascina y Leonardo para la batalla de Anghiari, que pensamos que eran grisallas. Y realmente este tipo de grisallas en el arte de Andrea del Sarto tienen muchísima importancia. Primero porque las utiliza para dar un aspecto escultórico a su dibujo subyacente, conseguir ese relieve desde abajo y no tener que volver a reproducirlo en superficie. El último concepto ya que vamos a mencionar respecto al cuadro es el concepto de atramentum, este barniz misterioso que también había descubierto Apelles, con el que cubría sus cuadros una vez acabados para protegerlos y para que los colores demasiado vivos no ofendieran a la vista. Todo era el concepto este de mitigación, de mitigar los colores muy vivos, de envolver la imagen con unas bases un poco oscuras y vibrantes, de manera que se consigue lo que ellos denominaban la pintura tonal. Es un tono que va envolviendo toda la imagen y es lo que hace además que parezca que los cuerpos están rodeados de aire, que es lo que llamaban el diáfano. Aristóteles llama el diáfano es el aire que envuelve a las figuras y además contrarresta la posible nitidez que puedan tener. Si nosotros nos miramos no somos nítidos, hay algo que se interpone entre nosotros y el observador, y es lo que ellos están queriendo representar en este cuadro. Luego vemos que es un pintor que está muy presente en su época, está muy relacionado con todo lo que se está discutiendo, con todo lo que se está pintando, y sobre todo yo creo que es alguien que se atreve a dar color a las ideas de Leonardo, algo que el propio Leonardo no se atrevió a dar color, por ejemplo, a su adoración de los magos o al San Jerónimo, quizá porque no le interesaba. Y sin embargo, Andrea del Sarto sí que recoge esa antorcha de voy a hacer todo este ejercicio formal y de experimentación que está haciendo Leonardo, pero además le voy a dar color. Y lo hizo de la manera que estamos viendo aquí.